Estas ecuaciones que tenemos aquí, en este tablero, son dos de las tres ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Esta ya la teníamos, que es la ecuación principal. Esta la había explicado en clases anteriores. De esta ecuación, que es la de aceleración, en donde yo les decía que la aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. O sea que para calcular la aceleración, resto a velocidad final, le quito velocidad inicial y lo divido en el tiempo. Hay otras tres ecuaciones que salen de esta ecuación principal, que son la de la velocidad final, la de la velocidad inicial y la de tiempo. Hay que tener en cuenta, y es que cuando me pidan cualquiera de estas tres incógnitas, debemos tener en cuenta que si voy a hallar velocidad final, me deben dar en el problema la aceleración en tiempo más la velocidad inicial. Si voy a hallar velocidad inicial, es porque me da, con esta ecuación, es porque me están dando estos otros tres datos. Y si voy a hallar tiempo, es porque me están dando estos otros tres datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo voy a utilizar cualquiera de estas ecuaciones que vimos en la clase pasada para hallar ya sea aceleración, velocidad final, velocidad inicial o tiempo, yo debo tener el valor de los otros interrogantes, de los otros valores. Perdón, debo tener el valor de cualquiera de esos otros factores. Esta ecuación es la segunda ecuación del movimiento acelerado. ¿Para qué me sirve esta ecuación? Esta ecuación, como ustedes ven aquí, quiere decir X es igual. X significa distancia. Así como en el movimiento rectilíneo uniforme, la X era distancia, aquí en el movimiento acelerado la X sigue siendo distancia. Pero resulta que ya la ecuación cambia. Miren toda la ecuación para hallar distancia. Dice, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 o dividido 2 más velocidad inicial por tiempo. Esta que ustedes ven aquí es la ecuación para calcular distancia en el movimiento acelerado. Pero resulta que así como en la primera hicimos una cantidad de despejes, en esta segunda también tenemos los siguientes despejes. Los separé en dos partes. La primera, cuando velocidad inicial es 0. Tengamos en cuenta que la velocidad inicial es 0 cuando el cuerpo parte del reposo. Siempre que el cuerpo parta del reposo, la velocidad inicial va a ser 0. Cuando esta velocidad inicial es 0, esta parte que ustedes ven aquí, velocidad inicial por tiempo, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque 0 por cualquier valor siempre me va a dar 0. Por lo tanto, esta ecuación queda reducida a esto. Distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Si en el ejercicio en donde la velocidad inicial es 0 me piden hallar la aceleración, entonces recurro a utilizar esta ecuación, siempre y cuando me dé el valor de la distancia y me dé el valor del tiempo. Entonces, de esta ecuación pequeñita que ustedes ven aquí, me salen estos dos despejes, para hallar aceleración y para hallar tiempo, pero siempre y cuando la velocidad inicial sea 0. Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad inicial no es 0? Entonces, esta parte ya no se me elimina. Esta parte no se elimina. Entonces, si la velocidad inicial no es 0, mírenlo aquí, la velocidad inicial no es 0, es cualquier otro valor. Entonces, para hallar aceleración, cuando me dan distancia, cuando me dan velocidad inicial y cuando me dan tiempo, es esta que ustedes ven aquí. Es todo esto. Y para hallar velocidad inicial, si quiero hallar velocidad inicial, entonces tengo que utilizar esta ecuación que ustedes ven aquí. Todas estas ecuaciones salen de esta ecuación de acá. Vamos entonces ahora con la tercera ecuación del movimiento acelerado. La tercera ecuación me dice 2 por A por X, o sea, el doble de la aceleración por la distancia es igual a la resta de las velocidades del movimiento al cuadrado. Miren que de esta ecuación podemos sacar todas estas. ¿Por qué podemos sacar todas estas? Porque miren que esta ecuación está compuesta por 4 factores, por aceleración, por distancia, por velocidad final, por velocidad inicial.
Entonces, por eso es que salen 4 despejes. Si yo quiero hallar la aceleración con esta ecuación, entonces el 2 y la x que están multiplicando pasan a dividir y me queda esa expresión. Si lo que quiero hallar es la distancia, entonces el 2 y la a son los que pasan a dividir. Ahora, miren los despejes de las ecuaciones cuando vamos a hallar cualquiera de las dos velocidades. ¿Por qué vienen con raíz cuadrada? Porque ellos están elevados al cuadrado. Siempre que haya una incógnita que está elevada al cuadrado, tenemos que sacarle raíz cuadrada al resultado de esa expresión. Estas 4 expresiones salen de la tercera ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Miren que aquí les escribí las 4 ecuaciones que tenemos para hallar aceleración en el movimiento uniformemente acelerado. Estas 4 las saqué del resumen que yo les acabé de explicar. Como ustedes pueden ver, hay 4 y ustedes dirán, bueno, ¿para qué tantas ecuaciones para hallar aceleración? Si con una solo basta. Resulta que no basta con una sola, ¿por qué? Porque cuando en un problema, en un ejercicio, a mí me dicen que halle la aceleración y me dicen un cuerpo parte del reposo y a los 20 segundos su velocidad es de 30 metros por segundo, hallen la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que me están dando velocidad inicial, que me están dando velocidad final y que me están dando tiempo. Como me están dando las dos velocidades y el tiempo, entonces obviamente esta que ustedes ven aquí no la puedo utilizar, porque es cierto, me están dando las dos velocidades, pero no me están dando el tiempo, sino que me están dando la distancia, entonces esta no la puedo utilizar. Miremos que aquí les he copiado los datos para el planteamiento del que les hablaba, que un cuerpo parte del reposo y que a los 20 segundos su velocidad es de 30 metros por segundo, me dicen haya aceleración. Lo que les estaba diciendo es que esta ecuación no me sirve porque me están dando las dos velocidades, pero no me están dando el tiempo, sino la distancia, o sea que esta queda descartada. Miremos esta. No me están dando distancia, en el planteamiento no me están dando distancia, por lo tanto tampoco me sirve. Esta, que solo se usa cuando la velocidad inicial es 0, esta solo se usa cuando la velocidad inicial es 0, vemos que tampoco tengo distancia. Entonces si ven que dependiendo de los datos que me den en el problema, asimismo yo utilizo la respectiva ecuación. Si en vez de haberme dado el tiempo, que son 20 segundos, me hubiesen dado que a los 10 metros, cuando ha recorrido 10 metros, su velocidad es de 30 metros por segundo, entonces esta ya no me sirve, sino que me sirve esta. Esta no me sirve porque no tiene tiempo, el planteamiento no tiene tiempo. Entonces ya la que me serviría es esta. Entonces miren que cambiamos el tiempo por distancia, entonces ya la que me servía con el tiempo, que era esta, ya no me sirve, sino que me sirve esta. Entonces yo lo que les dije a ustedes es, siempre que vamos a resolver un problema, lo primero que tienen que hacer ustedes es sacar este planteamiento. Una vez saquemos este planteamiento, sepamos cuál es la incógnita, miramos entre todas las ecuaciones que tenemos cuál es la adecuada para resolver y hallar los interrogantes. Aquí les voy a explicar cómo se resuelve un ejercicio ya cuando me piden distancia y cuando me piden otros datos diferentes a los ejemplos que hicimos en la clase pasada. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, un cuerpo marcha a 5 metros por segundo, acelera a razón de 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto recorre en 10 segundos? ¿Qué velocidad adquiere? Lo primero, el planteamiento. Aceleración 1,5, velocidad inicial 5 metros por segundo, tiempo 10 segundos. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuánto recorre? O sea, distancia. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué velocidad adquiere? O sea, velocidad final. Esta ecuación la tenemos, que es la ecuación para hallar distancia. Me sirve la ecuación, ¿por qué? Porque me están dando aceleración, me están dando tiempo y tengo velocidad inicial.
Aplicando la ecuación, lo único que hago es reemplazar, miren, aceleración 1,5, tiempo 10 al cuadrado, tiempo al cuadrado, 5 velocidad inicial, tiempo 10. Miren, lo único que hice fue reemplazar lo que ya tengo. 10 al cuadrado me da 100, multiplico 1,5 por 100 dividido 2, eso da 75, más 50 que sale de 5 por 10, esa suma me da 125 metros porque es distancia. Entonces miren, todo el proceso que tuvimos que llevar a cabo para hallar el primer dato, que es cuánto recorre, o sea, distancia. ¿Qué tenemos que hallar ahora? La velocidad final. Entonces miremos de todas las ecuaciones que tenemos, cuál de ellas me sirve para hallar velocidad final, sabiendo que ya tenemos aceleración, velocidad inicial, que tenemos tiempo y que además de eso tenemos distancia. Bueno, como estaba faltando hallar la velocidad final, aquí quise hacerla o encontrarla de dos maneras. Miren que esta ecuación la tienen y esta ecuación también la tienen. ¿Para qué la explico de dos maneras? Para que se den cuenta que independientemente de cuál sea la ecuación que ustedes cojan, el resultado va a ser el mismo. Si la quieren hallar con esta, que realmente es la más fácil, para hallar velocidad final, aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, velocidad final, ¿a qué es igual? Aceleración, que es 1,5, por tiempo, que es 10, se multiplican y me da 15, le sumo 5, que es la velocidad inicial, y eso me da 20 metros por segundo. Metros por segundo porque estamos hablando de velocidad. Con esta otra ecuación, con la que tiene raíz cuadrada, miren, 2 veces, o sea, 2 por aceleración, que es 1,5 por la distancia que ya la habíamos hallado en el proceso anterior, más velocidad inicial al cuadrado. Observen bien, reemplazo esos valores, aquí esta multiplicación me da 375, le sumo 25, que es 5 al cuadrado, eso me da raíz de 400, y la raíz de 400 es 20, miren, con cualquiera de los dos me da lo mismo. No la tienen que resolver de las dos maneras, con una sola, con uno solo de los procedimientos es suficiente. Y así se resuelven todos los ejercicios que tienen que ver con movimiento acelerado. Hacerle el planteamiento y buscar la ecuación adecuada.